sea el Señor que nos da el privilegio de adorarle, que nos da el privilegio de exaltar su presencia, su gobierno, su trono. Es un privilegio para los que lo pueden adorar. Nosotros tenemos ese privilegio. Y hoy vamos a hablar acerca de la unidad. Y quiero saludar a los hermanos que están allí conectados a través del internet. La hermana Diana, a la hermana Liliana, la hermana Gloria y su familia, la hermana Diana. Y todos los que estén conectados, darle la gloria a Dios y saludarlos. Y entonces hoy vamos a hablar de la unidad. De este tema que tanto apoya, ha sacado al pueblo de Dios la unidad. ¿Qué viene siendo entonces la unidad? ¿Qué tanto problema nos cuesta a nosotros como pueblo de Dios poder ejercer de la mejor manera? La unidad tiene que ver con el unir, tiene que ver con el saber mezclar, el saber incorporar, el saber darle forma, ¿sí?, a ciertos cuerpos para que pueda haber una unidad mayor. Entonces podemos ver que hay medidas de unidad. Hay unidades que una con otra forman un conjunto. Hay unidades de medidas, centímetros, metros, pulgadas, decámetros. Todo esto son unidades. Pero esta unidad que el Señor quiere que la iglesia comience a practicar y a moverse es una unidad diferente. Es una unidad que necesita tener un catalizador, que necesita tener un ingrediente que no está en usted ni está en mí. Usted y yo somos dos elementos que el Señor quiere que nos unamos de la mejor manera. Somos muy diferentes en todas las áreas, en todos los aspectos. Aún ministerialmente, las personas, hombres y mujeres, tienen ministerios diferentes, que se mueven de manera diferente, pero que si logramos incorporar la unidad que viene de Dios, van a funcionar como si fuera un solo cuerpo. Amén. Amén. Entonces la unidad no se trata de sumar, ni de multiplicar, ni de restar, ni mucho menos dividir. La unidad se trata de potencializar lo que Dios quiere hacer con su pueblo. Venga, va, y venga usted. Hágame el favor. Usted ve aquí dos hermanas diferentes, una más canelita, la otra más blanquita, pero son dos unidades del Señor, totalmente diferentes. Usted está viendo allá dos personas, pero el Señor está viendo una. Entonces, si yo le dijera a Daniela y a Liz, tómense de la mano, usted está viendo una extensión de la unidad, pero no una unidad total. Pero cuando usted le va diciendo a ella que se acerque, que se acerque, que se acerque, que se abracen, usted ya no va a ver dos, usted va a ver uno. ¿Por qué? Porque se está potencializando en ella la unidad que viene del Señor, que viene del Espíritu Santo. Gracias, amado. Entonces, yo en la construcción hoy y consigo para la parte hidráulica tubos de diferentes medidas, pero resulta que una unidad de un tubo trae 6 metros y yo necesito llegar más lejos
necesito otra unidad. Pero de por sí, ellos dos no van a funcionar si no hay algo que se llama una unión. Un pequeño artefacto que es hecho del mismo material, pero que cuando uno de esas dos piezas, yo ya no estoy viendo dos tubos, estoy viendo un solo tubo, que va a cumplir la función, que es llevar el líquido hasta otro lugar. Entonces, naturalmente se ve cómo usted puede tomar dos elementos y hacer uno solo, pero cumple la misma función. La diferencia es que este material del uno y del otro tiene que ser muy semejante para poder que la unión que va a llegar allí pueda acoplar de una manera correcta estas dos unidades y hacerlas una por un solo propósito. Amén. Entonces, muchas veces, y en el reino de los cielos se ve que le va a llegar a usted material diferente a lo que es usted. Le va a llegar a usted compuesto diferente a lo que es usted. Y usted comienza con la lucha. ¿Cómo voy a unirme yo con este si es totalmente diferente a mí? ¿Cómo voy a unirme yo con esta si es totalmente diferente a mí? Ahí es donde entra la parte que potencializa el pueblo de Dios. Entonces, si yo tengo 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, ¿qué necesito yo para que se vea como una sola? Necesito tener la capacidad de incorporar, de saber mezclar, de saber amasar, para que esto se vuelva una sola unidad. Y esta función la hace el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el único que tiene la capacidad de unir lo que no se puede unir aquí en la tierra. El Espíritu Santo es el único que tiene la capacidad de unir la iglesia, de unir los hermanos, de unir los ministerios, de unir los llamados. Amén. Si usted y yo no nos hemos podido unir, es porque no conocemos al Espíritu Santo. Si usted en su casa no se ha podido unir con su esposo, es porque usted no conoce al Espíritu Santo. Si usted en su trabajo no se ha podido unir con su patrón, es porque usted como cristiano y como hijo de Dios no conoce al Espíritu Santo. Porque la unidad de Dios no es solo en la iglesia, es en todo lugar donde usted vaya. Usted tiene que potencializar lo que Dios le está dando en la casa a través de la palabra de Dios, a través de la visitación del Espíritu Santo. Entonces, el concepto de unidad que tenemos a veces se limita solamente a estar unidos aquí en un servicio, a abrazarnos, besarnos, chocholearnos, como decía mi mamá, y creemos que estamos unidos. Pero mi amado y mi amada, esto va mucho más allá. La unidad de la que habla el Señor es una unidad que va contra todo. Es una unidad que vence las acechanzas del enemigo. Es una unidad que hace que mi carácter y mi forma de ser mengue por amor al que viene, por amor al que el Señor ha colocado a mi lado. Entonces vamos a ver 5 tipos de unidad que nos habla la palabra, para poder nosotros entender un poco mejor por qué la iglesia está tan desunida, por qué las familias caminan cada cual por su lado, por qué los jóvenes caminan diferente a como caminan sus papás. Y esto no se trata de imponer, esto no se trata de forzar, esto se trata que la autoridad de Dios mire quién está delante de los ungidos de Dios, de los hombres y las mujeres. Porque usted no tiene que hacerse respetar de nadie. Cuando usted es un hombre que camina en unidad con el Espíritu Santo, el mismo Señor le hará honor a usted. El mismo Señor le hará que usted camine en la autoridad espiritual, para que nadie quiera venir a tomarlo a usted por menos. Por eso, la unidad del Espíritu Santo es muy importante. Allí en Romanos 12:4
Dice que la unidad del Señor debe de ser entre los miembros. Si alguien lo tiene, me lo puede leer para que me ayude. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. ¿Sí? Siga. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Ahí está. Entonces, la unidad del pueblo de Dios es una unidad no pequeña, es grande. Y dice la Escritura que no todos cumplen la misma función, pero están unidos por las coyunturas. Si el Señor hizo el cuerpo humano y tuvo la capacidad de unirlos estratégicamente para que una función que cumpla al otro beneficie al otro, Él quiere decir que dentro del pueblo de Dios no todos los miembros vamos a ser iguales, no todos los miembros vamos a tener el mismo llamado, pero sí tenemos la capacidad de juntarnos y ser productivos, porque lo que yo hago, aunque es diferente a lo que ella hace, va a beneficiar al cuerpo. Amén. Entonces, dice la Escritura que debe de haber una unidad de los miembros. Si no hay una unidad de los miembros, va a ser muy difícil caminar como cuerpo. Va a ser muy difícil poder llegar a soportar los desafíos espirituales que el Señor trae a la casa. Por eso cuando la iglesia no camina como un cuerpo, el enemigo viene y la disipa, la destruye, la esparce como arena. Porque no se sostienen uno con el otro. Si a usted le van a sacar esta mano aquí, no es capaz, porque esto tiene aquí tendones, tiene músculos, tiene coyunturas y están amarrados a toda la mano. Y esta mano está amarrada a todo el cuerpo. Esta mano ustedes la pueden arrancar, ¿sí? Pero usted está conectado a todo el cuerpo. Es decir, que si a usted le toca esta mano, esta puede reaccionar, esta puede reaccionar. Es decir, va a haber una activación dinámica, porque saben que algo está corriendo peligro. Pero ¿qué pasa con el pueblo de Dios? Cuando no hay unidad, tocan un miembro de la casa y los demás no saben si lo tocaron o no. Porque dice, ay, mi hermano no lo he vuelto a ver. Ay, mi hermano lo estoy viendo ya mucho en lugares, en aguafiestas. Porque está desconectado. No se cumple la función de caminar en unidad los miembros los unos de los otros. Sino que estamos mirando otras cosas. Sino que estamos mirando, como señalamos, al que no se sostiene en el cuerpo de Cristo. Pero usted y yo tenemos que ser esa parte que cataliza para que el Espíritu Santo una a estas personas al cuerpo. Amén. Amén. Dice la Escritura en Efesios 4:3.2 que la unidad que debe de haber es la unidad del Espíritu Santo. Si en la casa de Dios no está la unidad del Espíritu Santo, luego vamos leyendo, muñeca, por favor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fueron también llamados en una misma esperanza de su vocación. Ahí está. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, un cuerpo y un espíritu. Pero ¿qué pasa? Muchas personas tienen dificultad con el Espíritu Santo. Muchas personas creen que el Espíritu Santo es una fuerza, creen que el Espíritu Santo no se mueve como lo vio Jesucristo, como lo vieron los apóstoles. Creen que el Espíritu Santo no es una persona, creen que el Espíritu Santo no se mueve en todas las iglesias que invocan el nombre de Jesucristo. No hay una unidad que nos identifique que somos cobertura del Espíritu Santo y que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces dudamos del Espíritu Santo, dudamos de la profecía, dudamos de los dones, de los milagros, dudamos del fruto del Espíritu Santo y de la capacidad que tiene para restaurar a aquel que viene dañado, de la capacidad que tiene para levantar a aquel que no tiene esperanza en el mundo. Por eso el Señor le dijo a los 120 que estaban allí en Hechos capítulo 2, que no se movieran hasta que viniera la promesa y los uniera con el fuego de su poder.
Si usted y yo no somos bautizados con el mismo Espíritu, no podemos caminar en la unidad del Espíritu. Esto no es de inventar ni de estar yendo allí y allá. Esto es de esperar en un lugar específico a que el Señor derrame el Espíritu Santo, porque va a haber una unidad de derramamiento del Espíritu Santo a los que esperan ahí donde Él dice que no se deben de mover. Y de esta manera podemos ver cómo el Espíritu Santo va a generar una unidad. Que lo que le diga a usted se lo va a decir. Que lo que le diga a usted la palabra, a usted no le va a poner resistencia. Porque hay una unidad que los va a ustedes a complementar y a no estar en discordia, sino en amor. Por eso cuando usted habla con alguien de la palabra, y se le para y trata como de defenderle y se le va como enojando, usted dice, esta persona no camina en la unidad del Espíritu Santo. Porque la palabra no es para contender, la palabra es para crecer. Y le sacan a usted una doctrina y una formación que usted dice, bendito sea el Señor. La unidad del Espíritu Santo debe de ser muy importante en el pueblo del Señor. Punto número 3. La unidad de la fe. En Efesios 4:13, ahí el antiguo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí está. Dice la palabra que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Es decir, que la fe también tiene que ser unida. Porque si no hay un nivel de fe que respalde el pueblo de Dios, no vamos a llegar al pleno crecimiento y conocimiento de Jesucristo. Hay gente que tiene fe para jugar el chance. Hay gente cristiana que tienen fe para jugar la boletica. Pero no tienen fe para creer al Señor y desafiar el alcoholismo. Prefieren apostarle al mundo. Hay gente que le tiene más fe a la droga que a la unción sanadora del Espíritu Santo. Y dice, yo soy un hombre de fe, yo soy una mujer de fe, pero no hay una unidad de fe. Porque nosotros nos tenemos que unir a la fe de la palabra, que es a través de Jesucristo, y comenzar a crecer en los niveles de fe que Él tuvo, y comenzar a crecer en los desafíos que Él tuvo, para poder decir nosotros que caminamos en la unidad de la fe. Pero no podemos decir nosotros que tenemos fe cuando estamos dudando de lo que oramos. Pero no podemos decir nosotros que tenemos fe cuando no creemos que Dios puede tomar a los hijos, por perdidos que estén, y humillarlos a los pies de Él. Pero no podemos decir nosotros que tenemos fe cuando no creemos que el Dios que prospera va a llegar a nuestra casa y nos va a levantar honradamente en los negocios, y nos va a levantar honradamente en nuestras finanzas, sin necesidad de acudir a cosas que la palabra dice que no debemos de hacer. Amén. Esa es la unidad de la fe. Si vamos a creer en algo, tenemos que creer en todo. Porque el Señor dice que hay que creer y hay que comenzar a ser como Cristo en los niveles de Él. Entonces la unidad de la fe es algo que la iglesia necesita. Porque no podemos caminar uno jalando a los otros. Porque no podemos uno estar esperando a los otros. Debemos todos pedirle al Señor que nos ayude a unirnos en la fe. Porque cuando hay una fe fortificada, la victoria es mayor. Si usted en su casa ora solo, usted no camina en la unidad de la fe en su familia. Porque su familia no está al ritmo suyo, no está alineado a lo que Dios está haciendo con usted. Entonces a usted le toca orar por usted, por su esposo y por 4 barrigones que hay en la casa que no hacen sino dormir y comer. A usted le va a tocar un poquito más duro. Pero Dios compensa y recompensa al que es fiel con su fe. Amén. Amén. Cuarto punto. Dice la palabra que también debe haber una unidad en la economía, en un apoyo mutuo. Estamos allí en Hechos 4:34 a 36. Dice la palabra del Señor.
34 a 36. Léalo, sí, por favor. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, San 35, ¿cierto? Sí. Levita, natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ahí está. Debe de haber una unidad financiera. Debe de haber una unidad en la parte económica, de un apoyo mutuo. Dice la palabra, allí en Hechos 4, versículos 34 al 36, que Bernabé se llamaba José, que era natural de Chipre, que era un levita, y que cuando Dios le puso en el corazón a todos los que estaban congregándose en Jerusalén, apoyar a los que necesitaban, este hombre tenía una propiedad. En la escritura de Dios habla hoy, dice que tenía un terreno, lo vendió y lo llevó a los pies de los apóstoles. Eso se llama unidad financiera. Cuando yo participo a la iglesia de lo que tengo, pongo a los pies de los siervos de Dios lo que Dios me ha puesto a mí que lleve allá. Si usted lo traslada hoy día, usted ya no es capaz de hacer eso, porque Dios le podría mandar a usted un profeta y usted dice: este profeta no es de Dios. Porque Dios le podría mandar a usted un evangelista y dice: este evangelista tampoco es de Dios. Pero esta unidad que había allí, de tener todas las cosas en común, era algo especial. Porque el que tenía, ayudaba el ministerio apostólico, ayudaba a la iglesia de Jerusalén a que fuera una catalizadora de la unidad financiera al pueblo. Estos que no tenían, iban a ser bendecidos por los que tenían. Y no crea usted que el vender algo para llevar a los pies del Señor lo va a hacer a usted más pobre, lo va a hacer a usted más desdichado. Al contrario, usted está desafiando el mundo financiero del reino del Señor. Pero usted tiene que tener cuidado. Usted tiene que saber la escritura, porque hay lugares donde muchas personas van a dejar de hacer lo que tienen que hacer y van a comenzar a pedir en el nombre del Señor lo que no tienen que pedir. La palabra habla allí en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10, que en esta iglesia muchas personas echaron a las petacas y ya no trabajaban y se le estaban volviendo una carga a la iglesia. Hay gente que ve la iglesia como un lugar de aprovechamiento para suplir su irresponsabilidad, para suplir su falta de eficacia, su falta de planificación. Que habla aquí la palabra en el libro de Hechos, dice la escritura que era una unidad financiera donde se guardaban a los hermanos de la iglesia que por X o Y razón no la estaban pasando bien. Y todos llevaban a los pies de los apóstoles para que ellos repartieran conforme a lo que más necesitaban. Ellos tampoco se quedaban con nada. No es bíblico tampoco quedarse con lo que se lleva a la iglesia para ayudar a los que necesitan. Eso hay que volverlo a sacar y dárselo al que lo necesita, porque nosotros no estamos recibiendo del mundo, nosotros recibimos del Señor. Y esta palabra me enseña a mí que hay que tener cuidado, porque el apóstol Pablo dijo: esos de Tesalonicenses, si no trabajan, no comen. La iglesia no es para ganes, si me perdona la palabra, ni para vividores. En la iglesia hay que trabajar, y si por alguna circunstancia
alguien no la está pasando bien, la iglesia va a entrar a hacer una cobertura financiera. ¿Por qué? Porque hay otros que Dios está usando para bendecir. No se me asuste que todavía Cristo no ha llegado. Esté tranquilo que todavía no ha llegado. Para ayudar a los que lo necesitan. Mire, una vez yo estaba en la otra iglesia y llegó un hombre con un poco de sellos de una cárcel. Y hasta una carta traía. Y me dijo, ¿quién es el pastor de acá? Y le dije, no, el pastor no está. Y yo, ¿usted qué? Yo le dije, yo soy el encargado de la iglesia. Me dijo, yo me congrego también en esta iglesia en Cali. Y me nombró el nombre del apóstol y me nombró el nombre de unos líderes. Y yo dije, este debe ser de la obra. Me dijo, yo tengo un problema que salí de la cárcel y me van a matar. Y necesito que me ayuden. Necesito que me ayuden porque tengo que irme para el Santander. Porque si no me matan. Mira, aquí tengo la libertad de la cárcel y todo. Y entonces le dije yo, ¿y con cuánto usted va para Santander? Y me dijo, pues yo me voy con 30,000 pesos, como que usted me quiere ayudar. Le dije, pues yo aquí tengo 30,000, tome. Me dijo, ore por mi pastor, y újame para que me vaya bien. Y me lo llevé para la clínica y le derramo el brazo de aceite. Mejor dicho, casi los baños, los bañé en aceite. Y el Señor a mí no me mostró nada. Yo dije, bendito Dios que este hombre lo vaya y el Señor lo guarde. Cuando al otro día por la mañana lo veo allí en la caja de la cultura echándole el mismo cuento a otra persona. Y le dije yo a la mujer, vamos a desmantelar este vividor. Y entonces ella me dijo, no, déjame. Luego lo vi allí en la carrera 10. Y dije, no lo han matado. Sobrenatural. Hay gente que te va a tomar por ser siervo de Dios y va a querer abusar de tu autoridad financiera. Y ahí es donde el Espíritu Santo nos trae la unidad. ¿Saben por qué se lo digo? Porque ahí abajito, en el capítulo 5, habla de Ananías y de Zafira. Y estos creyeron que no había una unidad financiera en la casa del Señor. Creyeron que podían hacer y deshacer con las cosas que Dios había colocado en el corazón. Y quisieron engañar al apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo. Pero hay algo que el Espíritu Santo le da a sus hijos que se llama ciencia, discernimiento. Y usted puede ver el corazón de otros. Este hombre fue avergonzado delante de hombres que estaban bajo una unción poderosa en el área financiera. ¿Qué hizo el apóstol Pedro? Nada. Lo de ahí lo hizo el Espíritu Santo. Hay que tener cuidado, mucho cuidado con la unidad financiera. Y hay que apoyar a quien realmente lo necesita. Pero el que no trabaje no come, mi hermano. Porque la iglesia no es un lugar para venir a abusar de la unción financiera. Hay gente que sí lo necesita y hay gente que no necesita estar en la iglesia. Vea, otro cuentico pues. Una vez al pastor le dio que la canasta familiar. Gloria a Dios porque la Biblia habla de eso. Y llevaban una canasta y todo el mundo llevaba arroz, lentejas, azúcar, harina, aceites. Bueno, eso se llenaba. Hermano, ¿quién necesita la remesa de la iglesia? Cuando yo vi que se levantó un señor y yo le eché mano. Gracias, pastor. Gracias. Cada mes era como que se hacía levante, como que era cada vez que se hacía. Cuando al otro mes, otra vez la canastica, yo hice levantó el hombre. Luego levantó la mujer. Cuando una vez llegamos al acuerdo de no parar la canasta familiar porque había otras prioridades. Y miramos, ya no volvimos a ver al hermano, ni la mujer. Pasaría el hermano no pudo venir. No volvió. Ni por la canasta volvió. O sea, lo que lo hacía ir a él era esa bendita canasta, no conocer al Señor. Y por algo el Señor no permitió que la siguieran haciendo. Tampoco el hombre volvió, ni él ni la mujer, ni el hijo. Cuando a los días yo
comencé a salir y andar, y claro, yo lo veía ya en los parques, andando por bicicleta, y yo decía, este niño no trabaja. Este niño tiene todo para trabajar y no lo hace. Entonces, todas estas cosas le sirven a uno para uno ir creciendo también y que el Señor le ayude a uno a que no le metan los goles. Otro cuentico pues ya para. Es que me han pasado unas que bendito Dios. Me vine de la iglesia a comprar un refresco allí en un negocio que llamamos que la casa del lugar. Y traía 80,000 pesos yo, 30 me había quitado el de allá, me quedaban 50, mío. Y yo iba entrando al local cuando llegó un man, se tiró al suelo como endemoniado. Y se cayó y eso se revolvió ahí. Entonces de una me paré, oré por él y lo empezamos ahí, se recuperó el hombre. Y entonces me dijo, hermano, ya lo he recuperado, y yo decía, porque yo tengo que comprar una droga muy cara, porque a mí me da epilepsia. Oiga, ese man hizo un show ahí que yo ya no tengo, pero volví a echar ratito. Y me dijo, a mí me da epilepsia y yo tengo que comprar esa droga. Y yo no tengo a quien pedir. Y le dije, hermano, pues yo tengo el 50. No, pero con la cara. Pero se regeneró en un momentito. Yo ya le había dado los 50. Y se paró y se fue. Y yo dije, Señor, si no es así, bueno, usted sabrá qué hace. Pero ya los 50 me fueron. Eso fue seguidilla. Ahí. Y entonces, ¿ahora qué hago yo? La gente viene y a veces como uno se vio del Señor, pastor, ¿qué tal y tal cosa? Le digo, venga, yo por usted, tiene pues comida. Venga, yo le digo quién es el que le da comida. Ya cuando uno les habla de Jesucristo, no les gusta. Ya cuando uno los invita a la iglesia, no les gusta. Ya cuando uno quiere enseñarles a pescar, más llevarles el pescado, no les gusta. Entonces, esa estrategia me la puso el Señor. Vamos a orar por ellos y vamos a ver si ella va a comprometer con la parte de la iglesia para que el Señor se comprometa con ellos. Y así podemos ayudar. Amén. Amén. Quinto punto, la unidad de la doctrina. Esta sí que es buena. Hechos 18, 24 al 28. Yo, ¿cómo voy de tiempo? ¿Voy bien? Bueno. Hechos 18, 24 al 28. ¿Qué dice allí? Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. La unidad de la doctrina es muy importante. ¿Por qué? Porque dice la palabra que este hombre era un judío llamado Apolos, que era elocuente y diestro en la palabra. Una cosa es usted tener capacidad para hablar, una cosa es usted tener capacidad para pararse frente a un público, pero otra cosa es usted estar en la unidad de la doctrina, en la línea correcta de la enseñanza de la palabra. Este hombre dice que era muy capacitado para predicar la palabra, pero al lado de él estaba Aquilas, Priscila y Aquilas, escuchando lo que él enseñaba. Y cuando ellos escucharon, escuchen lo importante de la doctrina, dijeron, él va bien, pero le falta. No le dijeron públicamente, sino que lo llamaron aparte y le dieron un curso intensivo de cómo crecer en la doctrina del Señor, para que su prédica fuera más efectiva.
Es decir, ahí me hicieron un campamento. Ahí lo cogió Priscila de Aquila y le dijeron, usted es un hombre que tiene mucho conocimiento de la palabra, pero carece de la doctrina que es genuina. Y le vamos a reforzar para que usted sea más efectivo. Hay gente que tiene mucha capacidad para, como dice vulgarmente, predicarle la palabra a usted y enredarlo. Hay gente que se sabe la Biblia de Génesis, Apocalipsis, de aquí para allá y de allá para acá. Y si usted no está parado en la revelación de la palabra, a usted le pueden torcer la doctrina. Porque le meten a usted gato por liebre. Y usted sale diciendo amén. Pero el que realmente está bajo la unción de la unidad de la doctrina, ese está atento de lo que usted está hablando. Y no le va a tragar entero, sino que le va a decir, uy, por ahí lo estaba viendo, usted se estaba descachando. A veces hay gente que le habla a usted tan bonito, que usted queda así, queda como hipnotizado y dice, uy, se enseña muy bueno. Yo conocí una persona que le enseñaba a usted con una destreza, que le enseñaba a usted con una capacidad. Usted quedaba bobo, me perdona la palabra, pero una vez el Espíritu Santo me dijo, no te mires en cómo te enseñan, fíjate en lo que te enseñan. Y comencé a estudiar la palabra, y comencé a reflexionar en la palabra, y muchas cosas de las que me enseñaron eran cosas psicológicas, eran cosas que no tenían que ver con la palabra, sino con formación de comportamientos humanos, pero con una buena oratoria, con una buena elocuencia, con una capacidad que uno propio no puede tener, pero que yo sí. El problema es cuando reconocen a los hombres de Dios o a las mujeres de Dios y aceptan la corrección. Cuando no se acepta la corrección, ahí usted tiene que parar. Pero como este hombre Apolos aceptó el consejo de Priscila de Aquila, dice la palabra que luego subió a Pablo. Cuando usted acepta que la corrección de hombres y mujeres que están mejor doctrinalmente mejor que usted puede avanzar. Pero cuando usted se cierra a creer que usted tiene la última palabra, usted se estanca. Por eso es importante la unidad de la doctrina. No me venga usted con ese cuento hoy en día que las iglesias cristianas de Jesucristo caminan unos por aquí y otros por acá. Unos que aceptan lo profético y otros no. Unos que dicen que el último apóstol fue el apóstol Pablo y otros que dicen que los últimos apóstoles fueron los 12, que no hay más apóstoles. Otros que dicen que los milagros y las liberaciones, eso no es de Dios. ¿Qué unidad va a haber doctrinal allí? ¿Qué unidad va a haber para levantar el pueblo de Dios y ser resistente a las maquinaciones y a las herejías? No la va a haber, porque ustedes le han dicho, no es que ellos son pastorales, no es que ellos son evangélicos, no es que ellos son apostólicos, no es que ellos son proféticos, no es que ellos son maestros. La unidad del cuerpo de Cristo debe de ser en todas las áreas. Porque Cristo no le dejó a los apóstoles, me perdona, a Pedro y a Pedro que le daba una pata al apóstol Pablo, le dijo, lleve usted la cabeza, amigo. A Felipe le dijo, llévese usted una mano. No, es el cuerpo que no fue tocado en la cruz del Calvario, ni fue quebrado. Fue como al sepulcro volvió y se levantó. Un solo cuerpo, una sola doctrina. Entonces nosotros somos los más interesados en conocer la doctrina de Jesucristo. Porque cuando conocemos la doctrina, podemos ayudar a otros a que salgan del error o a que mejoren su enseñanza a otros. Porque no queremos que ellos crezcan para que nos enseñen a nosotros, gloria a Dios y así sea, sino que ayudarnos entre todos para formar a los que vienen. Ahora sí voy a comenzar a predicar. Entonces vamos a la palabra que dice que el Señor, allí en Hechos 13, versículo 1 al 3,
Dice la palabra que el Señor llama a Pablo y a Bernabé. Estaban, allí le leemos. Casi mal, favor. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había quedado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Dice la palabra que ellos no estaban ni jugando ni estaban durmiendo, estaban orando y ayunando. Y dice la Escritura que cuando usted ora y ayuna como cuerpo, el Espíritu Santo se hace manifiesto y habla. Y estos dos hombres, Bernabé y Saulo, fueron apartados para el Señor. Fueron apartados para la obra que el Señor iba a hacer con los gentiles. Cuando usted y yo somos apartados, usted y yo no somos iguales. Usted y yo somos diferentes. Y en este caso, Bernabé y Pablo eran muy diferentes. Por eso yo le hablaba a usted de la unidad. Por eso el Señor en esta noche quiere que reflexionemos acerca de la unidad. Porque la unidad tiene o afecta directamente el llamado que Dios nos ha hecho. Pero entonces tenemos que mirar quién era Bernabé y quién era Pablo. Bernabé, en Hechos 4:36, dice que se llamaba José, que era levita y que tenía una buena relación con los apóstoles. Allí, usted lo puede leer en Hechos 4, en el versículo 36. Era levita. Era su nombre José y los apóstoles le colocaron por sobrenombre Bernabé. Como a usted, a veces alguien le dice cariñosamente un apodo. ¿Sí? Por decir algo. Es porque hay buena relación. Es porque usted está ahí con ellos bien. Entonces los apóstoles le colocaron a este hombre José Bernabé. ¿Sí? Y dice la Escritura que él tenía buena relación con los apóstoles. En Lucas 10:1 dice la palabra que el Señor llamó 70 y los envió de dos en dos. Parece que este Bernabé era de esos 70 que el Señor empoderó para que fueran de dos en dos y hablaran la palabra de Dios y liberaran y sanaran a todos los que necesitaban del poder de Dios. Este no estaba acostumbrado a trabajar solo, este estaba acostumbrado a trabajar en equipo, este estaba acostumbrado a andar con los grandes. Era un hombre que no le dolía bendecir la casa de Dios, era un hombre que tenía buenas relaciones con los patriarcas de la casa, era un hombre que estaba activado por el Espíritu Santo. Pero dice la Escritura que también hacía parte de los 120 que estaban en el lugar alto, orando y ayunando y esperando la visitación del Espíritu Santo. Entonces él estaba ahí, había crecido con los apóstoles y conocía el caminar de Jesucristo. Dice la palabra bien que este hombre, en Hechos 11, 19-25, dice que este hombre era un catalizador, porque en Hechos 11 dice la palabra, en el versículo 19 al 25, pero la muñeca me lo. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor,
porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Después fue por Saulo. Escucha, este era un hombre que tenía conexión con el Espíritu Santo. Aquí todavía el Señor no les había hablado a los profetas de que los ungieran. Y él fue y trajo a Pablo para que lo ayudara en el ministerio de Antioquía, para comenzar a predicar a los gentiles. Él comenzó a hacer para Pablo un canal de bendición, una conexión divina, porque usted y yo saben, ahorita que hablemos de Pablo, ¿quién era Pablo? Entonces Bernabé comenzó a allanarle el camino a Pablo, a Saulo, y fue por él a buscarlo y lo trajo para que trabajaran juntos en Antioquía. Pero no solo eso, dice la palabra que en Hechos, en el capítulo 9, versículos 26 y 28, cuando Saulo quiso venir a Jerusalén, el que lo trajo y se lo presentó a los apóstoles, va leyendo la muñeca. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había el camino al Señor, el cual le había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Bernabé era la conexión que necesitaba Pablo. Por eso el Espíritu Santo no se equivoca cuando lo une usted con otro. Por eso el Espíritu Santo no lo equivoca cuando usted lo une con una mujer. Usted lo verá a Dios pues que sea una mujer de Dios, no va a salir con el cuento después, no, que esa mujer es de Dios. Pero usted lo ve al Señor y no por ella. No, pero ella es de Dios, ella va a la iglesia. Entonces, este Bernabé llegando el camino al apóstol Pablo y fue y se los presentó a los apóstoles con el que él tenía confianza, con el que él había sido bautizado, con el que él había crecido, y lo metió a la cúpula de los grandes. Pero ahora miremos quién era Saulo. ¿Por qué necesitaba a alguien como Bernabé a su lado? Dice la palabra en Hechos 7, versículo 58, que Saulo estuvo y aprobó la muerte de Esteban, siendo Saulo un joven. Usted lo lee ahí. Dice la palabra que Saulo no quería a los cristianos y le tocó ver cómo mataban a Esteban. Y una vez que murió Esteban, dice la palabra que en el capítulo 8, que Saulo consintió la muerte de Esteban. Es decir, no es que estuvo muy en desacuerdo, estuvo en acuerdo de que mataran a Esteban. Y ustedes saben quién era Esteban, ¿no? Fue el primer mártir de la iglesia cristiana, pero un hombre lleno del poder de Dios. Y dice la palabra, voy a ir leyéndole allí, en el capítulo 9, del versículo 1 al 4, que Saulo se dirigía con su obra perseguidora y destructora a Damasco, porque ya tenía la autorización de los sacerdotes. Es decir, ya había comenzado una campaña para atentar contra la iglesia de Jesucristo. Como la iglesia estaba esparcida, él sabía que tenía que irlos a cazar afuera. Este Saulo no era un buen tipo, no era un buen chico. Era un hombre que estaba influenciado por las obras del mal, creyendo que estaba haciendo el bien. Pero cuando Saulo se encuentra con Jesucristo, el Señor comienza a mostrarle a él que necesitamos caminar en unidad, que necesitamos caminar con los que son diferentes a nosotros, pero que en el Espíritu somos unidos. Este Pablo, dice la Escritura allí, en el capítulo 9 más adelante, que ya el Señor se le paró de frente
Y cuando el Señor se le para de frente, las cosas son diferentes. Entonces, el Señor allí en Hechos 13:1 le dice a la iglesia que estaban llorando, a los hombres profetas que habían allí, que Pablo y Bernabé los había separado para una obra. Los había separado de antemano para llevar la palabra a los gentiles. Y comenzaron a trabajar. Y dice la Escritura que aparece un tercer personaje llamado Juan Marcos. Esta persona, la Escritura lo llama o lo define como un ayudante de ellos. En Hechos 13:5 habla la palabra que Juan Marcos era ayudante de Pablo y de Bernabé, los acompañaba en las campañas misioneras, era el encargado tal vez de la comida, de la logística, del hospedaje de estos dos hombres de Dios. Y este hombre comenzó a caminar con estos dos grandes, con estos dos hombres que habían sido separados para el Señor. Pero en Hechos 13:13, Juan Marcos decide apartarse de ellos y volver a Jerusalén. Eso comenzó a mostrar en el corazón de Pablo cosas y en el corazón de Bernabé que tenían que comenzar a trabajar para que la unidad del Señor no se dañara, no se rompiera. Juan Marcos se volvió, no se sabe por qué. No se sabe qué le dio a Pablo, no se sabe qué le dio a Bernabé, pero él dijo: yo me voy a ir para que están los apóstoles otra vez. Me voy para Jerusalén, me voy para la casa. Y en Hechos 15, 35-40, Pablo le dice a Bernabé: volvamos a visitar las iglesias, a ver cómo van caminando. Y Bernabé le dice a Pablo, usted puede ir leyendo allí en el versículo 35-40 de Hechos 15, que Bernabé le dijo a Pablo que quería llevar a Juan Marcos. Y Pablo y Bernabé no lograron colocarse de acuerdo frente a Juan. Y dice la Escritura que esto acarreó una diferencia enorme entre ellos dos y terminaron separándose. ¿Quién era Juan para Bernabé? En Colosenses 4:10 dice la palabra que Juan Marcos era sobrino de Bernabé. No se olviden que Bernabé era un catalizador de ministerios, era un hombre que sabía por el Espíritu Santo quién era necesario comenzar a mover, quién era necesario comenzar a activar. Y en Colosenses 4:10 dice la palabra que Juan Marcos no estaba con Bernabé, estaba con Pablo. Y Pablo le escribió a las personas que le dio esa carta recomendando que recibieran bien a Juan, porque era el único que lo había acompañado en sus pesares. Ahí se dio cuenta el apóstol Pablo que no era necesario haber dañado esa unidad que el Espíritu Santo colocó con él y Bernabé, porque Bernabé sí sabía quién era Juan, y a pesar de que tenía un parentesco con él, sabía que Juan iba a dar la talla. No importa que se devuelvan en la primera prueba, no importa que haya el carácter o la parte emocional que a veces no quiere hacer devolver, de trabajar con el hombre o con la mujer de Dios. Pero Bernabé le insistió a Pablo: llevemos a Juan, que nos va a ser de ayuda. Y allí hubo una diferencia enorme, porque muchas veces no sabemos trabajar en unidad. Muchas veces creemos que los que se han devuelto no tienen propósito de Dios, pero hay gente que sí sabe que esas personas se van a devolver y que es necesario remolcarlas, porque el destino profético de ellos está delante con el nombre de Dios. Mire, yo me puse a ver en la Escritura y no volvió a aparecer Bernabé, pero sí apareció Juan. Pero la palabra dice en Hechos 13 que el Señor, a través del Espíritu Santo, dijo en Bernabé y Pablo. No podemos trabajar con los que nosotros queramos, con los que se amolden a nosotros,
con los que quieran caminar como nosotros caminamos. Tenemos que aprender a trabajar en la unidad del Espíritu Santo, porque habrá gente que usted y yo no entendemos, pero hay gente que va a llegar hasta el final con nosotros, y hay gente que va a estar ahí en nuestros pesares. Tal vez no se sabe si hubo orgullo en Bernabé y orgullo en Pablo, que no se volvieron a juntar y hablar y solucionar. No se sabe, porque la palabra no lo habla. Pero si este hombre de Pablo avanzó así, con ayudantes que le fueron colocando el Señor, Timoteo, Silas, Filemón, ¿qué sería si hubiera trabajado en la unidad con Bernabé, que era un hombre que tenía la capacidad de allanar los ministerios y potencializar la unidad del Espíritu Santo en los hombres y mujeres que Dios le iba mostrando? No se trata de que yo soy esto o que yo soy aquello. Se trata de caminar en la unidad que Dios ha dicho a través de la palabra y a través del Espíritu Santo. Hay que bajar la cabeza en la casa. Hay que bajar la cabeza por amor a la unidad del Espíritu Santo en la familia. Pero no podemos llegar nosotros a destruir todo lo que Dios ha armado a través del Espíritu Santo, porque creemos que no es correcto lo que está pasando. Y este Juan Marcos fue el que escribió el Evangelio de Marcos. Mire, este hombre no era apóstol, pero caminó con apóstoles. Fue un hombre de confianza. Fue un hombre que aprendió a ver ministerios crecer, a ver el mover del Espíritu Santo. Y el Señor le dio a él la capacidad de redactar el Evangelio de Marcos. Entonces no estaba tan perdido Bernabé, porque sí había visto que era alguien que iba a ser reconocido por el Espíritu Santo. Por eso usted no deseche a nadie. Trabaje con lo que Dios le dé. Una vez yo trabajé en cuero, aprendí a hacer silla y todo eso, y había un viejito muy tacaño, lleno de plata, pero miserable. Y una vez hablé con un mayordomo de él y me dijo: no, ese señor no se complica. Él llega a una área donde hay guerrillas, donde hay paramilitares, y él dice: hay que trabajar con lo que hay aquí. O sea, esa capacidad no la tiene todo el mundo, de adaptarse al lugar, por difícil que sea, las personas, así usted no las conozca. Y ese Dios decía: aquí hay que trabajar con lo que hay. Y se mantenía para metido en una casa, lo llevaron por ahí secuestrado, y por ahí en Sevilla lo lograron rescatar. Entonces, nosotros tenemos que aprender a trabajar con lo que hay. Y tenemos que movernos en los principios que Dios nos da de unidad. En la unidad de la doctrina, en la unidad del Espíritu, en la unidad de la fe, en la unidad de los miembros, ¿sí? Y en la unidad del soporte financiero, que es la casa del Señor. Cuando nosotros aprendemos a movernos todo esto, entendemos por qué Jesucristo caminó con 12, que eran muy diferentes a él, y que cada cual hacía cosas que no iban conforme al Espíritu. Pero el Señor una vez le dijo al Padre: de los que me entregaste, ninguno se ha perdido, a excepción de Judas. Experto en la unidad del cuerpo. Y nosotros, como hombres y mujeres, debemos de trabajar la unidad de la iglesia, debemos de trabajar la unidad de las familias, debemos de trabajar la unidad de la palabra. No podemos seguir caminando nosotros, unos con una doctrina y otros con otra, porque eso no es de Dios. La doctrina tiene que ser una, como es uno Jesucristo, como es una la palabra, como es uno el Padre. Por eso, cuando usted no pierda tiempo hablando con mormones, ni hablando con pentecostales, ni con esa gente, porque ellos tienen otra doctrina, otras Biblias. Estamos hablando del pueblo cristiano, que es increíble que entre nosotros ni siquiera nos podamos colocar de acuerdo en los principios básicos que dice la palabra. Pero usted está, si sigue o no sigue.
a los que Dios ha llamado. Padre, gracias te doy por esta palabra. Gracias, bendito Dios, porque tú nos enseñas a través de ella. Tú nos enseñas a través del Espíritu Santo. Tú nos ayudas, Señor, a corregir lo que no está bien y a adentrarnos en lo que tú quieres. Gracias por estos hombres que nos enseñaron a través de la palabra que es importante, amado Dios, aceptar la exhortación, la corrección. Que es importante, bendito Padre, creer que las personas que tú levantas son de beneficio para la obra. Que es importante no dejar que los problemas se agudicen, sino salirle al corte y solucionarlos para que los que tú has separado y apartado se puedan caminar en la unidad y llegar al fin, amado Dios, de la tarea que tú nos has encomendado. Yo te doy gracias por esta palabra, te doy gracias por esta casa, por cada uno de mis hermanos, de los hombres y mujeres que tienen palabra en este lugar, para que tú nos ayudes, Señor, a poder caminar en la unidad que tu palabra nos enseña, a poder caminar libres, amado Señor, a poder caminar gozosos y avanzar, amado Señor, a través de la unidad del cuerpo, Señor. Hoy bendigo este lugar, hoy bendigo a las familias de este lugar, hoy bendigo a los hermanos que están conectados allí por las redes sociales, sus familias, sus finanzas. Y te doy gracias en esta noche, porque nos has permitido estar en este lugar, compartiendo de ti, recibiendo de ti. Gracias, bendito Dios, por las ofrendas. Bendigo al dador alegre. Bendigo, amado Dios, los hombres y mujeres que han colocado sus negocios, sus casas, sus finanzas, amado Dios, en esta casa, en el reino de los cielos. Clamo a ti, bendito Dios, porque este año, amado Señor, se levante para ellos una cosecha grande, porque todo lo que han llevado, amado Dios, en oración a tus pies, venga respuesta en el nombre de Jesús, porque se abran para ellos, bendito Padre, caminos financieros, cuentas financieras en bancos, porque ellos puedan ver al Dios que provee, a Jehová Jireh, amado Señor, en este tiempo, porque ellos y sus hijos, amado Señor, nunca les falte el pan, amado Señor. Yo bendigo sus negocios, bendigo, amado Dios, sus posesiones, bendecimos en esta casa, amado Dios, sus talleres, sus negocios, sus manos para que sean productivas al 30, al 60, al 100 por uno, bendito Señor, y que sean tierra deseable, bendito Padre, que del oriente, del norte, del sur, amado Dios, sus nombres sean conocidos y sus negocios, y que sean promocionados por el Espíritu Santo para ir a otro nivel financiero, amado Padre. Gracias, bendito Dios, porque tú librarás a nuestros hermanos de la enfermedad, de los préstamos, de todo aquello que el saco roto les quiere quitar, que el saltón les quiere comer, que el revoltón les quiere, amado Dios, arruinar. Hoy te pido que tu cobertura financiera sea en esta casa y en las familias de esta casa y en las descendencias de las familias de esta casa. Muchas gracias te doy, Padre, y bendigo a mis hermanos y a estas familias, y al ir a casa que la paz de Dios esté con ellos y que el ángel de Jehová los guarde, su entrar, su salir, su descanso, amado Señor. Muchas gracias te doy en el nombre poderoso de Jesús, y bendigo la vida de mis hermanos que están en otros países, que están en otras ciudades, y la vida de mi hermana Liana la bendecimos y oramos por su pronta recuperación, bendito Padre, para que tú la levantes del lecho y ella pueda dar testimonio de lo que tú has hecho en su vida, amado Señor. Muchas gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Amén. Bueno, que Dios me los guarde. Amén.